¿existe una manera de pensar que no sea fuera de la caja? Sí, claro que existe una manera de pensar que no sea fuera de la caja. Es la manera en la que se ha pensado probablemente hasta estos días, ¿no? En la mayor parte de las cosas que se han hecho, ¿no? Pero lo interesante es pensar fuera de la caja. Pues muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Hoy vamos a hablar de pensar fuera de la caja. Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? ¿Pero por qué? Bueno, intentarlo porque siempre decimos que vamos a hablar de una cosa y luego acabamos hablando de otra. Vale. Vale, pero a lo mejor lo conseguimos. Yo creo que sí, vamos a intentarlo. Vale, lo intentamos. Ya la estáis escuchando. Me acompaña Natalia Marín. Muy buenas, Natalia. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Súper bien. Me he comido una paellita a las 6 de la tarde que me ha sentado. Ahora hablaremos de ello largo y tendido. Natalia, siempre cuando empieza, ya lo sabéis, habla de qué ha comido hoy. De lo importante. Claro, lo importante en esta vida. Efectivamente. Bueno, el comer y el beber. Bueno, hay más cosas importantes. Nos acompaña también Manu Sánchez. Muy buenas, Manu. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras, Manu? Pues me encuentro un poco desconcertado. ¿Por qué? Porque venimos a hablar de pensar fuera de la caja y ya estás diciendo que si tenemos que hacer 80 de una cosa y 20 de otra, ya nos lo estás encajonando. Ya, efectivamente, las etiquetas. O sea, qué importante. No sé, ¿en qué quedamos? En que efectivamente. A ver, que Manu se nos enfada, ¿eh? No, tiene toda la razón. No. Tiene toda la razón. Bueno, no lo hemos explicado, para los que seáis nuevos en nuestro podcast, 80% utilidad. 20% salidas de guión. ¿O no? O no. Efectivamente, que casi nunca se cumple y si se cumple suele ser al revés. Dependerá un poco. Bueno, para hablar de pensamiento fuera de la caja nos acompaña Pepe Chamorro, que en esta ocasión viene como fundador del Paeller, entre otras muchísimas cosas, pero yo quería hablar del Paeller, ¿no? Pepe Chamorro, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿No te parece bien que te presente como fundador del Paeller? Bueno, me parece curioso simplemente porque soy uno de los amigos que hemos montado ese proyecto, ¿no? Uno entre otros, probablemente el menos importante. Pues entonces me hace un poco de gracia que qué digas el humilde, fundador Pepe, ¿eh? del Paeller porque bueno, no me represento. Bueno, también es CEO de Habitant, entre otras muchísimas cosas, pero por supuesto, y la principal es esa. Lo que pasa es que con el tema del Paeller, ahora, quiero que lo sepáis, va a ser en el pre-podcast uno de los platos fundamentales que vamos a ofrecer a todos nuestros invitados. Muchas gracias. Pero por supuesto diciendo que lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Eso también. Bueno, y como novedad para empezar en este podcast también, venimos con un colaborador nuevo que se incorpora a nuestro panel de 80-20. ¿Qué me dices? Sí, Rodrigo de Agustín. Rodra, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro fantástico después del arrocito que nos hemos empujado. Vale. Estaba muy bueno. Bueno, pues ya estamos. Tiene buena voz, ¿eh? Empezamos bien. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Te ha gustado su voz de entrada? Vamos a ver si a la audiencia le encaja. Bueno, no quiero que discutáis por mí. No sé. Bueno, creo que hemos cubierto ya el cupo del 20%. Vamos a empezar hablando, como digo, de pensar fuera de la caja. Y uno de los temas más importantes a la hora de pensar, en general del pensamiento, ¿no? Cuando uno piensa dentro de un contexto que suele ser, un contexto que se presupone con cierta estabilidad, con cierta certidumbre. Y a partir de esas reglas, en las que, como diría la canción, todos los días sale el sol, pensé que ibas a hacer algún acompañamiento, Manu. No iba a hacer un ningún. chipirón de fondo, algo. Con cierta certidumbre en la que sabemos que todos los días sale el sol, en la que el dinero vale aproximadamente lo que valía el día anterior, en el que, a partir de ese contexto pensamos. Y bueno, hay días que pensamos con más reglas, otros días que intentamos tener un poco más de creatividad utilizando esta técnica que es pensar fuera de la caja. Pero ¿qué pasa ahora cuando el entorno de la certidumbre desaparece y lo único que es cierto es que nada lo es y que la incertidumbre se convierte en el día a día, ¿no? Y en el contexto en el que nos movemos? Pepe, ¿cómo ves esto? Sí, momentos complicados en este sentido, ¿no? Momentos porque además hay una coyuntura de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucha inestabilidad, ¿no? Y eso nos afecta a todos, ¿no? De alguna manera, ¿no? También emocionalmente. Y entonces hay veces que no estás en la mejor de las predisposiciones para crear, ¿no? en ese ambiente, en ese entorno, ¿no? Una vez que te sobrepones a eso, pues lógicamente es un momento de muchísimo aprendizaje, ¿no? En el que hay
muchas barreras que se te caen, ¿no? Muchas murallas que se te caen de lo preaprendido, ¿no? A lo largo de la vida, ¿no? Te das cuenta de que el contexto en el que estamos ahora mismo pues es completamente diferente, ¿no? al que has estado acostumbrado a vivir. Te das cuenta de que algunos de los pilares fundamentales sobre los que te sentías protegido o los que te creías que tenías una cierta protección han desaparecido, ¿no? Y lógicamente eso debe ser una motivación para empezar a pensar de forma diferente, ¿no? Y empezar a tratar de anticiparte a qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? O cuáles van a ser las necesidades que van a tener las personas, ¿no? Y cómo solucionarlas, ¿no? De una forma diferente, pensar, rediseñarlas, crearlas, mirarlas desde otra perspectiva, ¿no? No seguir la línea, no ser un seguidor del sistema, sino empezar a entender más el surfear el sistema, el que las reglas no son tan rígidas, en que se pueden empezar a proponer romper determinado tipo de reglas si eso ayuda a que la vida de las personas sean mejores, ¿no? Sí, hablas de que vamos a empezar a romper unas reglas, pero creo que hay veces tendemos a pensar que estamos empezando a ser creativos ahora y que estamos cambiando esto ahora, y no es algo nuevo para nada. Esto realmente, cuando las primeras poblaciones neolíticas decidieron que en lugar de moverse por el mundo se iban a sentar en un sitio, estaban pensando fuera de la caja y haciendo algo diferente a lo que hacían sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, y dijeron, oye, pues en vez de ir cada día buscando los bisontes, nos ponemos aquí, los criamos, que parece una chorrada, claro. Pero son los primeros indicios ya de que se cambia, y es algo que ha ido acompañando la historia, y la historia va de la mano de la creatividad en buscar soluciones distintas a los problemas globales, que en ese caso pues pueden ser desde una visión individual, pero que luego pueden acabar afectando a nivel también global. Obviamente, situaciones como esta, situaciones también pues como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, son situaciones donde han sido shocks tan grandes a nivel humanidad, que obviamente pues la creatividad también haya tenido que surgir también como vía de supervivencia. Porque Es una necesidad. Exactamente. Estaba pensando que es interesante lo que has dicho. ¿Quién? Pero... No. ¿Lo que ha dicho Manu y lo que ha dicho Pepe. Porque ¿Y lo que he dicho yo, no? Lo que has dicho Pero si tú no pues has hablado, tú no has hablado. Está Bueno, bien. yo daré la introducción. O sea, lo que tú dices está bien, ¿sabes? Lo que han dicho ellos me parece mejor. Vale, perfecto. Dale, pues, pero porque al final somos seres que funcionan muy bien por comparación, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso me da pie a conectar algo que yo venía, pues más o menos preparándome el tema. Pepe decía que ahora realmente la gente lo que tiene es un desamparo, ¿no? O sea, tú buscas faros donde estaban normalmente y lo que ocurre es que no ves nada. De repente no hay luz. Entonces no tienes guía. Te gusta pensar, no has dicho tú, Javier, te gusta pensar que al día siguiente el dinero va a valer lo mismo. Vas a seguir en tu trabajo, ¿no? Un trabajo seguro, ¿no? Hablas con tu abuela, siempre te dice, ¿no? Que bien, tienes un trabajo seguro, un trabajo estable, ¿no? Al final, y ahora de repente quizás no haya más trabajos con ese concepto de seguridad, ¿no? Por otro lado es curioso porque leyendo, ¿no? Me leí un libro muy interesante que al final es un libro que tampoco profundiza demasiado, pero es guay. Uh-huh. Es este de Noah Harari, el de Homo Sapiens, que luego tiene el Homo Deus y tal. Y la verdad es que mola mucho, ¿no? Y cómo te cuenta cómo te haces esclavo, ¿no? Como especie de toda la parte de la... ¿no? Cuando te asientas. Cuando empiezas a cultivar y a criar animales, al final intentamos ser como seres eficientes, ¿no? Es decir... ¿Puede ser que hablar del inicio de la humanidad sea lo más mainstream que existe a día de hoy para... Hablar de pensar fuera de la caja, ¿no? Sí, siempre acordaros de cuando las migraciones no escalábamos a cuatro patas, espalda. A lo que digo es que realmente a lo mejor sufrimos un poco porque no sabemos hacerlo de otra manera. O sea, al final creemos que es más eficiente, que nos vamos a reproducir mejor, que nos va a ir mejor en términos generales asentándonos, y lo mismo puede ser más feliz de la otra manera, ¿no? Lo mismo crees que puedes ser feliz teniendo un trabajo, ¿no? Que te genera cierta seguridad, pero en el fondo estás siendo preso de las expectativas. Hay gente que ha vivido toda su vida en la incertidumbre y esa es la certidumbre, ¿no? O sea, Efectivamente, es que correcto, yo veo aquí un punto, a mí me gusta definirme como contrapunto, ¿vale? Que no tengo nada que ver con la agencia homónima, pero me gusta definirme así. Y mi contrapunto es, ok, os lo compro,
pero me parece muy complejo. Precisamente por ese punto de que al día siguiente te despiertas y el dinero vale lo mismo, estamos mal acostumbrados, entre comillas, vivimos muy cómodamente y de repente se nos han derrumbado todos los pilares y todos los esquemas. Pero somos una sociedad en la que la resiliencia es una palabra que se puso de moda hace relativamente poco y no es un valor que realmente nos caracterice porque no lo hemos necesitado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora llega a ese contexto, llega a ese escenario y yo creo que lo complejo no es pensar fuera de la caja, sino tener la capacidad de hacerlo mientras sigues manteniéndote entero. Es decir, ok a pensar fuera de la caja, pero ¿cómo lo hago? Porque estoy acojonado, en realidad. Y te lo tienes que poder permitir. Claro, también. Claro, bueno, era justamente lo que hablaba, lo que comentaba antes, ¿no? O sea, cómo empiezas a pensar fuera de la caja en un contexto donde hay tanta incertidumbre y tanto miedo, ¿no? Y donde hay tan poca certidumbre de cuándo se va a empezar a resolver todo esto, ¿no? Bueno, pues yo pienso que hay que ser positivos y pensar que lógicamente esto va a tener una solución más pronto que tarde. Y que vamos a sobreponernos a esto como nos hemos sobrepuesto a otro tipo de problemas o a otras pandemias en otras épocas o a guerras o a otro tipo de acontecimientos que han sido también muy disruptivos, o sea, y que han cambiado la forma en la que se hacían las cosas y se entendía, ¿no? Bueno, pues directamente poniéndose manos a la obra, quiero decir, o sea, pensando en que tenemos que seguir adelante y observando. Yo creo que observar es muy importante. Pero quizá también aquí tenemos una oportunidad para tener un aprendizaje que se nos quede también, no solo en o sea, por no centrarlo solo en el tema COVID, ¿no? Porque pensar fuera de la caja no tiene que ser solo en un momento de crisis. Puede ser, de hecho, precisamente, si lo haces en un momento de no crisis, probablemente te diferencies más y consigas un mejor resultado. Yo creo que en un podcast ya comenté en una ocasión que me pasó una cosa en Nueva York, que estaba con mi padre y le quería invitar a desayunar con un dinero que me había ganado hace muchísimos años, era yo un crío, y uno de mis primeros trabajos online, y le quería invitar a desayunar. Entonces fuimos al típico restaurante americano de estos que salen en las películas de asientos corridos y tal. Cuando ya le fui a pagar la cuenta, se me cayó la cartera al suelo, no encontraba el dinero, la tarjeta, bueno, se me cayó, se me desparramó todo el suelo, fui a recoger la cartera y cuando terminé de recoger la cartera mi padre ya había pagado la cuenta. Tenía la típica cartera de adolescente de estas que va por fascículos, que necesitas un carrito de la compra para llevar la cartera, ¿no? Y cuando terminé me dijo... Con velcro. Sí, no sé si con velcro. No, con velcro no, era peor. Fingía ser una persona mayor teniendo menos de 20 años. Muchas tarjetas del videoclub. Sí, exacto, sí. Y me dijo mi padre, esto te pasa porque has intentado solucionar tu problema cuando te ha llegado la crisis. Si te hubieses anticipado a la crisis, cuando tú directamente ya estás viendo que tu cartera está así, dice, ¿por qué no directamente hace una semana tú mismo te provocaste la crisis rompiendo tú mismo la cartera y volviendo a hacerla para que esto no te hubiera pasado nunca, ¿no? No sé si tiene mucho que ver con pensar fuera de la caja o no. Pero no lo has contado. Pero os lo he contado. Entonces, claro, una maravilla. ¿Me parece bien mi historia? A mí me parece guay. A mí lo que me viene a la cabeza con estas cosas es que a todo lo pasado todos somos Manolete, ¿no? Es una cosa que mi mujer me lo dice bastante, ¿sabes? No, bueno, en el caso de mi padre, cuando me contó aquella historia, sí que es verdad que luego me estuve dando cuenta y es un experto él en provocarse crisis constantemente para este tipo de cosas de manera obsesiva. Pero bueno, yo es que tengo una pregunta que Natalia es que ha soltado una palabra. Pues, por favor. A ver, dime. Has hablado de resiliencia. Resiliencia. Resiliencia, perdón. Es una palabra difícil de pronunciar, Entre que no pero... digo bien. Es que, Pepe, tú no sabes que tenemos una oyente que siempre dice que cuando digo bienvenidos a 80-20, no digo 20, digo 20. 20. Sí, que no lo consigo pronunciar bien, entonces... El propio programa tuyo, de ti mismo, ¿no? Sí, pues se puede considerar un mensaje subliminal, ¿no? Y eso le obsesiona, de alguna manera. Sí, también te digo, la oyente tiene un poquito de toque. Bueno, a ella y a mí. Yo porque cada vez que doy la bienvenida me acuerdo de ella. Ya estás sugestionado. Entonces entre eso y la resiliencia, pues imagínate. Bueno, la resiliencia, ¿qué quieres saber sobre ella? ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia, bueno, viene del latín resilio, volver atrás, volver de un salto, resaltar o rebotar, y se ha adaptado a psicología, que es un poco lo que yo comentaba antes, ¿no? Esa vertiente más humana y también otras ciencias sociales para referirse a esas personas que a pesar de que sufran situaciones estresantes o situaciones complejas, no se afectan psicológicamente por ellas. O sea, tipos duros. Tipos duros, y ya que dices lo de duro, a nivel de física, química, de materiales, la resiliencia, en su concepto más puro, más físico, es la capacidad de un material de recuperar su forma original cuando se ejerce una presión sobre él. Entonces también, aplicado a los humanos, pues es eso, ¿no? Permaneces impasible ante un agente externo. ¿Tú te consideras resiliente?
Vaya pregunta. Gracias. Depende del contexto, del momento, del tipo de presión que se ejerza sobre mí y de cómo esté yo en ese momento. Y es lo que a mí me parece interesante de todo esto, ¿no? Porque, vale, estamos en un contexto complicado y estamos pasando por momentos difíciles, pero ¿cómo hacemos para ser resilientes? Comentábamos en el prepodcast el punto de hacer un poco, lo digo vulgarmente, ¿vale? Oídos sordos a todo lo que está pasando y desconectarnos de noticias, de WhatsApps, de emails de vez en cuando. Y yo creo que muchos, yo por lo menos, y seguro que muchos oyentes también, lo hemos hecho durante el confinamiento, hoy no veo la tele, paso ya de verdad, me da igual los muertos, me da igual todo. Eso, a lo mejor, no quiero decir que me da igual, obviamente, me da igual los datos, pero me dan decir. igual los datos, ya no puedo más con más dolor, no puedo más con más sufrimiento, no puedo hacer nada metida en mi casa y necesito seguir creando, necesito seguir trabajando, necesito mantenerme en mi sitio. ¿Cómo lo hago? O sea, ese es el punto. Y eso no es... O sea, la resiliencia yo creo que es una cosa que va y viene. Es que depende mucho del momento, del contexto y de cómo te encuentres tú en esa situación. Sí. Gracias por abrirte tanto como te acabas de abrir, Natalia. No, es verdad. Ha habido un momento en el que se ha quedado un microsegundo en silencio, que ibas a decir una palabra, una palabrota, sí, de lo enfadada que te has venido arriba, ¿no? Acuérdate que en 80-20 puedes hacer lo que quieras, no te sientas cohibida. Pero si lo que quieres es poner un silencio, pon un silencio. Bien visto. Yo juego con la audiencia. Yo no puedo estar más de acuerdo con ella. Ninguna manera podrías estar más de acuerdo. De ninguna manera, en absoluto. ¿Tú qué has hecho, Pepe, en esta época? ¿Qué has hecho porque tú has lanzado un producto en un momento que seguro ya venías trabajando en ello mucho tiempo, pero te has lanzado ahora, en este instante? Sí. ¿Cómo tienes las agallas? ¿Cómo coges la fuerza para decir, en un contexto tan complicado, voy para adelante con todo? Bueno, en el caso de este producto, pues quizá era hasta incluso oportuno, ¿no? En la medida en la que la gente pues tenía que estar mucho tiempo en su casa y bueno, pues quería experimentar o no tenía acceso a salir durante días, en fin, ¿no? O sea, podría ser hasta un producto que tuviera una cierta pertinencia, ¿no? El poder lanzarlo. Pero un momento. Estás aquí contando el producto, pero creo que los oyentes no saben de qué se trata. ¿Qué es eso del payer? Que para el que no lo sepa. Ese minuto de publi, Pepe. Vamos con el minuto de publi de Pepe. No se va a poder hablar del dice, hablaré de Habitat. ¿Cómo me traen a risa para hablar del payer? Sí, no, me parece simpático. Es 80-20, Pepe, es 80-20. Me parece simpático y me parece genial. Dentro de las muchas locurillas en las que me meto y me he metido siempre, bueno, la gastronomía es una de ellas, ¿no? Y siempre nos ha apetecido hacer algo de gastronomía con algunos amigos, ¿no? Entonces conocimos a un maestro paller en Valencia hace varios años, que es un especialista y es un máquina, que se llama Rafa Margós, y pensamos en que queríamos hacer o crear un producto enlatado de paella que pudiese viajar por todo el mundo, por toda España, para aquellas personas que no son muy cocinillas o que no tienen tiempo para poder cocinar eso y que lo pudieran disfrutar de una manera pues espléndida, ¿no? Bueno, absolutamente de forma natural, sin ningún tipo de colorante ni conservante ni nada que se le parezca, ¿no? La receta más pura y más auténtica del mundo. Y nos liamos con eso, pues como con otra serie de cosas, como os digo. Y sí, durante la pandemia pues ha sido el momento en el que hemos lanzado esto, aunque veníamos 2 años trabajando en este proyecto, pues ha sido el momento de lanzarlo. Pues a lo que decía Natalia, que cómo lo he hecho, pues sin pensarlo demasiado, la verdad, cogiéndolo, poniéndote en marcha y lanzándolo y a ver qué pasa, ¿no? O sea, probablemente ha habido cosas que teníamos previstas hacer y no hemos podido hacer, probablemente el lanzamiento pues tiene menos alcance del que podía tener en un contexto diferente, ¿no? Pero sin embargo está funcionando francamente bien y sin parar, simplemente, o sea, sin pensarlo demasiado, continuando, ¿no? Qué importante es lo de hacer muchas veces las cosas sin pensar demasiado, ¿eh? Sí, claro. Es decir, como te pongas a pensar... Que por otro lado es la típica mentira en la que llevas pensando 4 años y entonces dices, venga, sin pensar mucho más, y lo haces, ¿no? Pero en realidad has pensado mucho en ello. Sí, tampoco hay marcha atrás, ¿no? Lo tienes todo preparado, lo tienes todo listo y tienes que lanzarlo, ¿no? Claro. Y tienes que ver cómo funciona, ¿no? Bueno, nosotros hemos probado el paller
y estamos encantados. Muchas Yo gracias. le voy a echar un cable a Pepe porque creo que no ha sido muy copy a la hora de definirlo. Es comer paella cocinada a leña en casa en solo 18 minutos. Correcto. Claro, es que tú has Es sido, brutal. es que tú has sido él ha sido más storyteller y Sí. tú has sido más brander. Sí, Y efectivamente. sabe a leña, ¿eh? Total. De nada, Pepe, de Bueno, nada. ya va a estar hablando de content, ¿no? Sí, por Dios. No, a ver, No, pero fuera coñas, el está muy paella. rica. Está buena, ¿eh? Está muy rica. Vale, pero aquí el punto está en... ¿Vosotros os pensáis que Pepe es el tipo que más sabe de paellas de España? Yo estoy seguro que no. ¿vale? No, absolutamente Yo no. estoy seguro que no. ¿Vosotros pensáis que Pepe es la primera persona que ha pensado en hacer paellas a domicilio y que no lleguen revenidas, pasadas, que tengan un sabor natural? Porque claro, luego también están las congeladas, ¿no? O sea, tampoco ha sido el primero. No, en absoluto. Entonces, Pero está funcionando porque dice, no, es que aquí tengo un problema, ¿no? Que es que ahí existe una necesidad o un gusto, un deseo que puedo satisfacer. Tengo yo un deseo personal de que esto ocurra, me junto con gente que tiene este mismo deseo, vamos a pensar fuera de la caja durante, ha dicho 2 años, ¿no? Es decir, vamos a pensar cómo podemos hacer esto. De la primera manera que alguien dijo, probablemente lo defendió a uñas y dientes. Esa manera a día de hoy ni siquiera estará ni cerca de que fuera parecido a lo que es ahora mismo el producto, ¿no? Tiene que ser así, me estoy inventando toda la historia, ahora Pepe me dirá, pues mira, me has acertado o no, pero tiene que ser así. Y luego empiezas a domar tu idea, remodelarla, replantearla, la aparcas, vuelves a ella y dices, es que si pienso como se ha pensado siempre, al final voy a hacer, y perdonad, disculpas desde aquí a Findus, pero es que decir, voy a hacer una paella Findus, ¿vale? Y no quiero una paella Findus. Pero es que lo mejor que hay ahora mismo es una paella Findus o pedirla en el bar y que te llegue pasada o que te llegue fría. Hay una solución que es que en 18 minutos tengas tu paella. Pero esa solución es una solución que requiere pensar fuera de la caja, dedicarle mucho tiempo, probablemente resiliencia, durante 2 años. Es decir, voy a muerte por ello y que al final ocurra. y fíjate, ha dicho una cosa y es que pueda viajar por todo el mundo y me aventuro aquí a pensar y a hablar por ti, pero ahora me corriges si me equivoco. Quizás en el momento en el que se estaba concibiendo este concepto, ese era uno de los puntos, ¿no? Vamos a exportarlo y marca España y la paella que llegue pues a Italia o a donde sea, ¿no? He pensado en eso yo. Y en este momento eso no se puede, hay unas restricciones y es más complejo logísticamente de conseguir, pero igualmente está funcionando y encuentras el camino alternativo para llegar y al final algo que tú no te esperabas que fuera a ser tan así y tú ibas más por la parte internacional quizás, pues acaba ocurriendo y acaba funcionando, ¿no? Voy a meter aquí un comentario también relacionado con la paella y pensar fuera de la caja. Vale, antes de que vayas con tu comentario, solo por aclarar una cosa, por el tema del branded content, no se trata de hacer publi al paeller, que también, por supuesto, Pepe es amigo y encantados y ojalá que le vaya de maravilla, sino que estamos utilizando el paeller como ejemplo de inspiración y de patronaje de lo que puede ser pensar fuera de la caja y el resultado que te puede dar. Entonces, yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? En el tener un ejemplo que podamos ver pues diferentes... Analizar, sí, y análisis, replicar. efectivamente. Vamos con tu Perfecto. comentario, Manu. Mi ejemplo es otro ejemplo de cómo pensar fuera de la caja no siempre es una buena idea. Vale. Y aquí hablo de los supermercados Tesco en el Reino Unido, que decidieron hacer algo que era pensar fuera de la caja. Y era hacer uno de los sándwiches que tienen, de los sándwiches de estos para que tienen ya en la línea de compra, vamos. Un unos sándwich. Empaquetado, sí. Un sándwich típico precocinado, tipo sándwich, tal, hacerlo de paella. Ay, Pensaron- Dios, es verdad, qué No, asco. pero nadie me puede negar que no es pensar fuera de la caja porque la paella era una cosa Sí, que pero, no se comía en pero sándwich. se No, no, pasaron un poco de frenada, ¿no? No, oye, ellos pensaron fuera de la caja, hicieron una cosa que se comía de otra manera, la pusieron otra forma de comerlo. Sí. A nosotros, obviamente, con este toque patrio de mi paella no me la toques, no le pongas chorizo y no le digas nada, que me gusta la paella, que nos da un buen hilo conductor, nos sentimos casi hasta ofendidos. O sea, de hecho, en España fue como todo un drama que alguien cogiese un producto y lo metiese entre pan. Bueno, pero, Manu, ahí probablemente, y por defender un poco a Tesco, ¿no? ¿Hasta qué punto ese producto realmente es pensar fuera de la caja Es o que es una eso, estrategia de PR? eso te iba a decir. No, bueno, no, para nada. Ese
producto no era para que hablasen mal de ellos en España, en Inglaterra. En ese momento yo vivía en Reino Unido y los españoles lo comentábamos. Los ingleses pues lo comieron con más o menos éxito y ya está. O sea, no es una estrategia de PR. Es un producto que pensaron, igual que otros productos, que hay muchos productos que sabemos que no funcionan. Es una diferencia cultural, ¿no? Exactamente. Básicamente. Bueno, estamos hablando de metodologías de pensamiento. Pepe, luego vamos contigo porque hemos hablado del paella inventándonos la historia para que nos corrijas un poco. No. ¿Habéis pensado en hacer sándwich del paella? Por favor. No, en absoluto. Pero al hilo de lo que dices, a mí me parece que cuando uno quiere romper los convencionalismos, ¿no?, y piensa de una manera diferente, pues está enfrentándose a poder fracasar claramente, sin ningún tipo de duda, ¿no? Simplemente tienes que vivir con ello y entender que es parte del proceso, ¿no? Y que la mayor parte de las veces está rompiendo convencionalismos. Entonces, de las cosas más difíciles que hay es cambiar los hábitos de la gente, ¿sabes? Cambiar los hábitos es algo complejísimo, ¿no? Y pensar fuera de la caja es prácticamente embarcarte en eso, ¿no? En pretender cambiar el hábito de alguien, en que alguien haga una cosa de una forma diferente a como lo hacía. Entonces, pues en muchos casos te puedes encontrar en que vas a equivocarte, pero eso no significa que el aprendizaje que has tenido en todo ese proceso y que la persecución de cambiar las formas o las reglas en las que las cosas se hagan no sea una necesidad que ahora mismo es absolutamente imperiosa. Yo quiero hablar más de eso, ¿no? En lo que estamos ahora mismo, ¿no? De la necesidad de cambiar, de rediseñar todo lo que hacemos y de cómo nos relacionamos, de cómo trabajamos, ¿sabes? Pues precisamente de eso que dices, quiero hablar más de eso. Antes Natalia mencionaba cómo se ha sentido ella durante estos meses, y te decía, ¿tú cómo lo habéis hecho? ¿Vosotros cómo lo habéis hecho? En el taller ya lo hemos comentado, sí. Pero en una empresa como Habitant, sí. Una agencia, sí. que sois 100 sí. y algo, sí. Tan acostumbrados a estar juntos, a montar tándems, a montar reuniones, a tener que tener un proceso creativo para llegar a presentar a algún cliente, negociaciones, y ha sido también cambiar costumbres y cambiar hábitos. Sí, muy loco, la verdad. La verdad que sí. O sea, ha tenido que ser juntar el hábito con el nuevo escenario psicológico de las personas, que al final eso que es una empresa de personas, no tiene máquina. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en todos estos procesos también siempre hay un componente de supervivencia, ¿sabes lo que te digo? O sea, la gente tiene que sobrevivir a las cosas, ¿sabes? Yo todavía recuerdo 2 días antes de que nos confinaran, que resulta que un vecino nuestro... que es uno de estos políticos de Vox, de los que mandan en Vox, que viven ahí en mi casa, pues había dado positivo. ¿Vive en tu casa? Encima de mi casa. Vale. Encima, no sé qué es peor. De la cocina En el tejado. Encima de mi casa, sí, una maravilla. Es una paella. Sí, maravilloso. Y resulta que dio positivo, con lo cual era todo muy el arranque, todo esto. Yo no sabía si iban a confinar mi edificio, si no, si al volver a mi casa me iba a quedar ya en mi casa y no iba a volver a la compañía, ¿sabes? A la oficina, en fin, un lío, ¿no? Y al día siguiente, pues bueno, nos dicen que van a cerrar Madrid, que nos tenemos que confinar todos, ¿no? Y claro, yo en ese momento no tenía ni idea de por dónde íbamos y cómo íbamos a poder continuar, ¿no? Y sin embargo, hablo con mis socios, hablo con el equipo directivo y les digo, el jueves, mañana viernes vamos a mandar a todo el mundo a casa y vamos a empezar a teletrabajar antes del lunes y vamos a hacer una prueba de cómo funciona todo esto, ¿no? Y os puede parecer mentira, pero el lunes, también entiendo que por ser una compañía con un gran componente tecnológico detrás importante, el lunes estábamos todos teletrabajando desde nuestras casas sin ningún tipo de problema. Quiero decir, también es cierto, nosotros trabajamos en Google Cloud, todas nuestras herramientas son Google, ¿sabes lo que digo? Con lo cual nosotros ya trabajamos en la nube, todo estaba en la nube, servidores, Meet, Teams, todo lo que quieras, ¿no? En el caso de este caso sería Hangouts o Meet, ¿no? Sí. Por supuesto todos los servidores, por supuesto todas las aplicaciones, los trabajos colaborativos, todo de todo, ¿no? Pero no éramos conscientes ni siquiera de que teníamos ese nivel de digitalización dentro de la propia compañía, ni de que pudiésemos trabajar tan tranquilamente conectando una cámara y charlando uno con el otro de una manera u otra, ¿no?
Lógicamente hemos adaptado algunas nuevas herramientas que han sido necesarias, sobre todo para temas de diseño de servicio y diseño de producto, para temas de investigación, porque la investigación ya no se hace en un sitio físico, sino se tiene que hacer a través de internet, con paneles, y luego pues para hacer determinados tipos de trabajos pues es quizá diferente a como se hacía antes, pero ha sido increíble. O sea, el proceso ha sido un abrir y cerrar de ojos. O sea, os diría que prácticamente no nos ha afectado nada. Ni siquiera éramos conscientes de que estábamos tan preparados para el cambio. Ni siquiera lo éramos, ¿no? Yo estaba acojonado, ¿no? Sí, claro. Y de repente me di cuenta de que el lunes estaba toda la compañía funcionando desde casa sin ningún problema. Y es como, wow, pero casi te preocupaste, ¿no? Más, ¿no? No, pues la verdad que fue... No ha pasado nada chungo. Sí, joder, fue un poco de aire fresco porque la situación era muy jodida, ¿no? Y aparte un nivel de incertidumbre brutal con tanta gente y tanta responsabilidad. Y sucedió bien. Sí, en línea con esto, vamos, yo puedo hablar del caso de la agencia en la que trabajo, pero también de la mayoría de agencias del sector con las que he hablado, del sector de la comunicación, la publicidad. Creo que este cambio no ha sido tan dramático y no nos dábamos cuenta de que ya estábamos mucho más preparados de lo que pensábamos, y hablo en líneas generales. Pero es verdad que hay otros sectores que a veces tendemos a verlo desde nuestra burbuja, como con tantas cosas, pero hay otros sectores, por ejemplo, pongo un caso aquí más personal, una tía mía que trabaja en una empresa grande, de una de las grandes constructoras, donde ha quedado latente que el nivel de digitalización era tan poco que ni siquiera tenían ordenadores portátiles, se tuvo que ir con la torre, con la pantalla, con todo a su casa. No tenían que ir a un Starbucks. No tenían los sistemas de información, no los tenían preparados. Había una serie de problemas que, bueno, que de alguna manera ha habido empresas que sí que realmente han tenido una barrera bastante grande, y si eso se le suma también a un impacto no solamente en la gestión, sino también en el negocio, hace que la situación sea complicada. Mencionaba Pepe, cuando le he preguntado cómo llevábamos todo esto, decía también un tema de supervivencia. Bueno, enlazando con todo lo que estamos hablando, ¿no? Según el contexto, según hacia dónde quiero llegar, según la necesidad que tengo realmente de salir de donde estoy o de llegar al sitio al que quiero llegar, el sentimiento de supervivencia de cada uno, ahí es donde empieza el pensamiento, ya sea dentro, fuera de la caja, la necesidad de ser creativo, la necesidad de decir, tengo que, o sea, porque no me queda otra, ¿no? O sea, el ser humano, así somos, es parte de nuestra característica fundamental, esencial, ¿no? Dentro de esto, y a donde quiero llegar quiero llegar al tema de la felicidad, ¿vale? Dentro de esto, uno querrá llegar a un sitio en función de lo feliz que le haga ese sitio, ¿vale? No simple, porque esto me pasó una vez hablando con gente de neuromarketing, con la gente de BitBrain. Me decía que la clave de todo del tema de neuromarketing era saber calibrar bien. Y decían, claro, es porque tú le pones un casquito a alguien y le pasas unas fotos y dices, si le paso sangre, como reaccione su cerebro, eso es malo. Pero ¿qué pasa si esa persona tiene amor hacia la sangre? No. Entonces, hay un descalibre. Dice que le pasó en alguna ocasión gente que sentía cosas muy cercanas al amor cuando veía cosas relacionadas con guerra. Pongo esto por la importancia de que cada individuo en ese estado de supervivencia puede ir hacia caminos diferentes con ese pensamiento fuera de la caja, ¿no? Es decir, tengo que salir de aquí y no necesariamente hacia donde tú crees que debería ir esa persona o hacia donde tú crees que debería ir ese negocio. Porque cada uno pues tiende hacia su contexto de felicidad. Entonces, creo que pensar fuera de la caja está muy relacionado con ese punto de hacia dónde quieres tú llegar. No simplemente hacerlo con... De hecho, precisamente, si no estuviera relacionado con eso, no sería pensar fuera de la caja, sería pensar como pensamos todos y sería algo mucho más metódico, ¿no? Es una cuestión de expectativas, probablemente, ¿no? Hay una cosita... Bueno, al final el tema del estoicismo está ya inventado desde hace mucho tiempo. No está demostrado que muchas veces aspiramos a obtener objetos, estatus, cosas que creemos que nos van a hacer felices. Y luego es curioso, ¿no? Tenía una pregunta porque a la gente se le olvida y últimamente lo estoy haciendo bastante, ¿no? ¿Cuál era vuestro mayor problema en enero de 2020? Ay, ya no me acuerdo. Pues la gente se le olvida, ¿no? Es verdad, ¿sabes? Sí. Pero es curioso, ¿sabes? ¿Sabes cuál ha sido tu mayor problema fuera que no esté relacionado con la pandemia? Hombre, evidentemente hay gente que los puede tener, porque al final la vida sigue fuera del coronavirus, ¿no? Pero funcionamos por comparación. Entonces, somos muy malos en valores absolutos. O sea, por ejemplo, tienes que hacer una valoración de un proyecto, o sea, hay varias metodologías, ¿no? Por ejemplo, la estimación de baraja de póker. Si tú le dices a alguien, ¿cuánto vas a tardar en hacer esto?, ¿no? Va a fallar.
Te digo, oye, ¿cuánto pesa exactamente este hipopótamo? O sea, la mayoría de la gente pues dirá, pues no sé, entre 1.000, 3.000 kilos, la gente no está informada. Podríamos hacer una encuesta. Creo que claro, pero espera, si yo te digo, un hipopótamo, claro, si yo te digo, entre el hipopótamo y la cigüeña, ¿cuál pesa más? Ahí no falla nadie. ¿Entiendes? Entonces somos muy buenos comparando, intentando clasificar, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto del etiquetado y de lo demás, pero probablemente muy malos determinando la dimensión real de los problemas, incluyendo los nuestros mismos, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con la felicidad. Tengo por aquí un estudio que hablaba sobre la felicidad en Estados Unidos y lo relacionado que estaba con la depresión y el crecimiento que había tenido la depresión en estos últimos meses, ¿no? Y es interesante, ¿no? Por lo visto ha habido una avalancha de personas que han acudido a clínicas dentales, salió en el New York Times, por casos de bruxismo. Casos de bruxismo, incluso algunos que habían llegado a romperse los dientes. Sí, claro. O sea, una consecuencia directa de la ansiedad que la gente está viviendo, ¿no? Es una pasada. Claro. Nunca había imaginado que crecerían las visitas al dentista por el confinamiento, por bruxismo. Por bruxismo perfectamente, por otras seguro-patologías también de carácter más psicológico también, me imagino. Claro, es que estamos acostumbrados a vivir de una forma totalmente diferente y de un día para otro nos cambian lo que hemos venido haciendo 40 y tantos años, dependiendo de la edad que tengamos cada uno, ¿no? Nuestra rutina te la cambian de un día para otro y además no sabes qué va a ser de ti, ni de tu vida, ni de tu familia. Entonces es bastante bestia. También es interesante que tampoco nos concentremos todo el rato, yo pienso, en la situación COVID o no COVID, ¿no? Yo creo que hablar de gente que ha hecho las cosas de forma diferente porque ha entendido que el futuro tiene que ser de forma diferente es interesante, ¿no? Yo creo que volver a centrarnos en el planeta como nuestro gran cliente de aquí en adelante me parece súper importante, ¿no? Pensar que el gran cliente de las grandes compañías de diseño estratégico, de marketing, de creación de diseño de producto, etcétera, debería ser el planeta, ¿no? Entendiendo lo limitado que es este planeta, ¿no? Y entendiendo el daño que hemos estado haciendo y que estamos haciendo constantemente, con lo cual yo creo que empezar a pensar en rediseñar cómo queremos vivir los próximos años es importantísimo, que a la vez está vinculado también con cómo queremos vivir y cómo queremos ser de felices, ¿no? Porque claro, no podemos seguir una economía que está solamente basada en la productividad, ¿no? Tenemos que pasar de una economía basada en la productividad a una economía basada en la sostenibilidad. Yo creo que completamente de acuerdo con eso que has dicho. Lo que pasa es que me gustaría que en estos minutos aprovecháramos para decirle a la gente un par de consejos para que piensen fuera de la caja, que estarán diciendo, oye, es que siempre me prometéis que vamos a hablar de una cosa y luego empezáis hablando de otra, empezáis a filosofar. Vamos a lo concreto, ¿no? Vamos a darles unos consejos para que piensen fuera de la caja. Hay un método, Natalia, que tú me has puesto por aquí. Ya sabéis que no tenemos guión, tenemos una pequeñita escaleta que me pasan a mí, medio folio. Me dice Natalia, yo quiero hablar del método Scamper. ¿Qué es esto del método Scamper, Natalia? Sí, bueno, a ver, métodos hay muchos. Este es como el mítico cuando buscas pensamiento lateral o pensar fuera de la caja. Yo personalmente, antes de hablar del método Scamper, recomiendo leer, ¿vale? Me parece algo fundamental y que es un hábito que estamos perdiendo porque Netflix es cojonudo, pero hay que leer, señores. Cerebro... Eso ha sido resarcirse de lo de antes, Manu. Sí, cojonudo ha sido... Se me ha llenado la boca. Claro. Leer, hay que leer, mucho leer. El método Scamper tiene diferentes bajadas. El objetivo es generar nuevas ideas cuando estás, pues eso, con el folio en blanco, que no se te ocurre nada o que estás un poco atascado, y se trata de jugar en realidad con los elementos y con el contexto que nos rodea, dándole un poquito la vuelta para ver qué caminos se nos abren con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes en un proceso, tienes un proceso en la empresa o en tu familia, en tu hogar o lo que sea y quieres cambiarlo, coges los elementos de ese proceso, los reordenas, les das la vuelta, cambias los roles de las personas que se encargan de ejecutar ese proceso, lo reorganizas un poco y a ver hasta dónde llegas, ¿no? Y experimentas con ese punto. Dar otros usos a las cosas. Ahí tenemos el chupa chups, que antes hablábamos de la paella en un sándwich. El sándwich de paella, sí. El sándwich de paella, al final, yo creo que no es pensar fuera de la caja, es coger dos cosas que ya existen, un sándwich y una paella, juntarlos y que salga muy mal. Es una cosa un poco guiri. Sí que es pensar fuera de la caja, 100%. A ver, vamos a hacer una encuesta aquí. Si hubieran empezado a vender como churros, entonces sería un genio. Claro. A ver, en función del resultado, eres un resultadista. A ver, vamos a ver. ¿Es pensar o no fuera de la caja el sándwich de paella? Natalia dice que no. Yo creo que no. Manu dice que sí. Que sí. ¿Rodra? Yo creo que sí. ¿Que sí? Claramente.
A mí la verdad que me cuesta definir esto, la verdad. Es una aberración, ¿no? Es que fijaros, Sinceramente. es que Pepe ahí está reflexionando, o por lo menos lo que transmite es una reflexión que lo hemos hablado en muchas ocasiones. Creatividad sin objetivo no es creatividad, es originalidad, es algo, está ahí. Oportunismo. Oportunismo, sí, pero ¿qué aporta? ¿Qué impacto tiene en las ventas, en el negocio, en la sociedad, en la gente? ¿Qué no aporta? Si no aporta nada. El objetivo de ese sándwich era que aportase al negocio y bueno, pues que igual no salió bien. Pero lo que ya funciona no lo toques, no está estropeado. La paella va bien, el sándwich va bien, sándwich por un lado, paella por otro, ya. Si todo el mundo fuese como tú, seguiríamos como los paleolíticos moviéndonos y sin una casa. No, yo lo digo con el sándwich de paella. Con otras cosas, fenomenal. La escoba, fenomenal. El chupachus, la fregona, todos esos inventos son cojonudos. Tenemos que ver aquí la diferencia que hay cuando estamos pensando fuera de la caja entre evolución y revolución, que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Simplemente estamos pues, un pasito más, o cambiamos las cosas completamente y juntamos cosas que ni nos imaginábamos y creamos un producto nuevo, un servicio nuevo. Bueno, que muchas de las revoluciones son fruto de una evolución. Cuando se habla, por ejemplo, de la revolución industrial, es una evolución y no pasó de un día para otro. Se le pone una fecha porque hay que ponérsela, pero realmente era un proceso, son procesos que implican muchos pequeños cambios de ir pensando fuera de la caja. Yo cuando me refiero entre evolución y revolución es la diferencia entre un micrófono en una posición, en otra, más pequeño, más grande. El iPhone, por ejemplo, no va a ser revolucionado. El primer iPhone. El primero revolucionó y todos los demás son una evolución. Sí. Claro. Tampoco puedes estar innovando y revolucionando constantemente. También está muy bien evolucionar las cosas. Completamente. Yo creo que tienes que medirlo por el impacto que tenga realmente, ¿no? O sea, si es algo que tiene un impacto importante en la sociedad, en la forma en la que se hacen las cosas, en mejorar la vida de las personas, en cambiar algo que se hacía de una forma muy costosa, hacerlo de una forma más simplificada, más sostenible, más ecológica, si quieres decirlo, no sé, algo que tenga realmente un impacto medible, ¿no? Si no, pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice Manu. Bueno, pues sí, mira, no estoy diciendo un sándwich de paella. Bueno, ¿eso es pensar fuera de la caja? Bueno, pues sí, le puedes llamar que es pensar fuera de la caja. Bueno, sí, le puedes llamar oportunismo, le puedes llamar una idea, puedes llamarlo de alguna manera como quieras, pero no creo que vaya a cambiar la vida de nadie eso. A mí me importan las cosas que sí que generan un impacto en la vida de las personas realmente, ¿no? Cuando uno piensa fuera de la caja y tiene reglas, tiene que romper esas reglas para poder dejar que su talento se propague. Por supuesto. Hay una regla que yo sé que tú estás como, no sé si llegas a estar en contra, pero te manifiestas, tengo por aquí apuntado además que me la han pasado una chuletita, te manifiestas como, no sé si llegas a estar en contra, pero tengo por aquí apuntado que declaras que huyes de las etiquetas. Sí, absolutamente. Las etiquetas nos limitan el pensamiento. Claro, sin lugar a dudas. Quiero decir, o sea, sin lugar a ninguna duda. O sea, una persona tiene mucha más capacidad de una sola etiqueta, ¿no? Entonces, etiquetar a las personas, etiquetar a las compañías o algo es limitar siempre, ¿no? Entonces, no, siempre hay que explorar y hay que experimentar. Es parte del proceso de pensar fuera de la caja, ¿no? Experimentar y ver qué ocurre, ver qué sucede, ¿no? Explorar. Yo es que creo que, antes también lo mencionábamos, ¿no? Cuando hablamos de la antropología y el inicio de la humanidad, probablemente el invento más importante de la humanidad sea el lenguaje. Cuando necesitamos representar un sentimiento, una emoción, una proyección. Pero llega un momento en el que el lenguaje va evolucionando y está muy bien cuando el unga quiere decir una cosa, el bunga quiere decir otra, y ya vamos evolucionando, luego llegan las lenguas y lo hemos sofisticado tanto que probablemente el lenguaje sea muchas veces limitante cuando todo es tan... O sea, no es lo mismo decir color que decir rojo que decir carmín. Entonces, si tú ya te vas con la etiqueta puesta y vas como muy a lo concentrado, a lo muy específico, si de verdad quieres decir eso está bien, pero si es algo más vinculado al pensamiento, incluso al forofismo, te está impidiendo realmente pensar. Nosotros hacemos un ejercicio siempre que es... de hecho te lo voy a preguntar, ¿qué has soñado hoy? Y si no me respondes me tienes que decir algo bueno de tu competencia. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque en el mundo del deporte y en la política pasa mucho que alguien es forofo y es tan forofo que dice yo soy de, entonces ya llega la etiqueta, ¿no? Yo soy de y ya soy culé, soy madridista, soy tal. O políticamente, ¿no? Soy izquierda, soy derecha. Y ya no puedes decir nada bueno del que tú no eres, porque tu pensamiento está limitado. Yo soy una agencia digital. ¿Eso qué significa? Eso significa que no puedo hacer una creatividad que vaya en un periódico.
¿Eso significa que la gente que tengo es todo gente menor de 35 años? O sea, las etiquetas muchas veces no nos supradefinen, sino que son reduccionistas. No sé hasta qué punto piensas que lo que he dicho es la gente coherente o me he pasado. No te has pasado. La gente siempre trata de etiquetar las cosas porque es la fórmula en la que tienen de entenderlas. Claro. O sea, todo lo que es etiquetable es algo que puedes entender. Lo que no es etiquetable es difícilmente inteligible. ¿Sabes? Dices, hostia, entonces ¿esto qué es? Si no es este adjetivo o esta palabra, ¿qué es entonces? ¿No? Entonces es otra de las grandes tendencias que tenemos, ¿no? Yo me acuerdo cuando comenzamos nuestra operación, siempre me costó, siempre digo operación, si os doy cuenta nunca digo agencia, nunca digo, ¿sabes? Digo mi compañía o si digo la oficina, ¿no? Porque tú no agencias nada. Claro, básicamente porque o no agencio casi nada, ¿no? Cuando comenzamos con nuestra operación teníamos una idea clara de qué es lo que queríamos hacer y cada día, cada semana, cada mes que ha pasado, cada año hemos sido una cosa diferente, ¿no? Y como dije hace un par de años, cuando me entrevistabais vosotros, me entrevistabais Natalia, no sabía lo que íbamos a hacer dentro de 2 años, pues me pasa exactamente lo mismo ahora, ¿no? Tú le preguntes cuando le preguntes a Pepe, él no sabe. Claro, entonces, es que, porque claro, me parece ridículo etiquetarme en una cosa o etiquetarme en otra, ¿no? Hay talento, hay gente que tiene capacidad de hacer que sucedan cosas y tenemos clientes que tienen necesidades que resolver. Lo que hacemos es poner talento para resolver esas necesidades, básicamente, ¿no? Dentro de un contexto, ¿de acuerdo? O sea, dentro del contexto que es pues el negocio, el marketing, el diseño estratégico, la comunicación, los medios y la tecnología, ¿no? ¿De acuerdo? Que además ahora están absolutamente macheados y están absolutamente pegados, ¿no? Pero claro, definir algo, etiquetar algo es limitarlo. Se me hace complejo a mí, se me hace complejo. Me pasa, por ejemplo, con el tema del modelo de suscripción de los medios. El modelo de suscripción. Ya automáticamente llega una proyección en ti, ¿no? Como ya lo clasificas, es como está muy vinculado a uno que ya hayas visto. Lo juzgas, la etiqueta juzga. Es que eso no puedes vivir tampoco, ¿sabes? Ya, o sea, yo entiendo que el lenguaje es importante, estamos hablando, no podríamos estar... Sería imposible, sería súper lento, ¿sabes? Todo lo tienes que medir hasta la última expresión, ¿no? Es una movida, lo del modelo de suscripción es una movida porque, fíjate lo que te digo, sobre todo en los medios de comunicación, ahora, por ejemplo, si visitas el País, ves todos los días que los del País van a saco contra la chica esta Ayuso, ¿no? La de la Comunidad de Madrid y la que está montando, etcétera, ¿no? Y si visitas El Mundo, pues ves que está todo el rato yendo contra, lógicamente, el PSOE, Pedro Sánchez, etcétera, ¿no? O sea, hay una separación clarísima, ¿no? De las corrientes de opinión, de la presión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para estar al día y para poder elaborar tu propia opinión, tienes que estar suscrito a muchas cosas. Totalmente. Eso empieza a costar pasta, porque si te suscribes si te suscribes al País, vas a tener solamente la visión del país, con lo cual solamente tienes una visión y siempre va a ser parcial y vas a ir como los caballos, ¿no? Hacia adelante sin mirar hacia los lados, ¿no? Cuando realmente la forma en la que tienes de elaborar una idea es contrastar las diferentes corrientes y elaborar la tuya propia, ¿no? Sería fantástico que todo el mundo tuviese eso en mente, ¿sabes? No, es que, claro... Yo creo que la gente lo que pasa es que quizás está dispuesta a leer el periódico. Ya llega un punto en el que... Lee lo que quiere leer. Lee lo que quiere leer. Yo soy de ¿no? Esta es mi etiqueta, tengo ese tribalismo, ¿no? Pertenezco a esto, perdona. Sí. El otro día teníamos un podcast con Marcos de Quinto y le preguntábamos por el tema de la información y él decía que la gente no quiere información, que lo que la gente quiere es reafirmación. Correcto. Es apoyo de lo que ella piensa. Y la verdad es que me dejó bastante planchado el tema, porque yo, Manu, tú te has dado cuenta, yo no quería hablar de política, ya estamos hablando de política. ¿Estás hablando otra vez de política? Ya estamos. Yo no, ya ha sido Pepe. Y yo no quiero hablar de periodismo y estamos hablando de periodismo. Pero ¿cómo llevamos esto a pensar fuera de la caja? No lo sé. Natalia es la experta en volver a hilar las cosas. Lo que Javier quiere es que pensemos fuera de la caja, pero sobre el modelo de suscripción. No sé. Lo está dirigiendo para ver si hacemos aquí una consultoría. No, tú que has empezado a hablar del modelo de suscripción. No, ¿sí? Yo ponía un ejemplo de que el modelo de suscripción tiene la etiqueta y tiene unas connotaciones, pero ya me las liáis. Natalia, dentro del modelo, vamos a reconducirlo dentro del modelo que has dicho. Por cierto, Dime. Quiero decir una cosa. Estaba hablando, una reflexión. Dime. Está hablando Natalia de unos modelos con unos procesos para fomentar pensar fuera de la caja, pero de alguna manera no estamos limitando al poner estos procesos. Es que no todo el mundo tiene la estructura mental ni la preparación como para llegar ahí. Hay que entrenar al cerebro de alguna manera. Claro. Ayudan. Claro. No son...
como te diría, no son absolutamente necesarios, pero siempre ayudan. A ver, no es como las instrucciones de IKEA para montar un mueble, o sea, es todo mucho más open mind. Montando Pero... un consejo a nuestros oyentes. Sí. Si vais a montar un mueble de IKEA, no penséis fuera de la caja porque la vais a liar. Ahí sí que les permitimos que no piensen fuera de la caja, ¿vale? A menos que hayas montado ya 40 muebles, que ya te vengas arriba y digas, no, este tornillo en realidad... El pensamiento fuera de la caja no deja de ser una técnica más de creatividad, y como toda técnica tiene unos procesos. Y pensar que la creatividad es simplemente sentarte a pensar cosas, a ver qué se te ocurre, entonces los creativos serían, pues cualquiera puede ser un día director creativo de una agencia y, o sea, todos somos creativos, está claro que todos somos creativos. El otro día me invitaron a dar una clase de bienvenida en el CEU San Pablo, que a los alumnos del grado de publicidad, precisamente en la asignatura de creatividad publicitaria. Me preguntaban qué es la creatividad y si yo considero que todos somos creativos. Y ponía ese es el eterno debate, ¿no? El eterno debate. Y yo digo, no sé por qué hay debate. O sea, porque la respuesta es clara. O sea, es un sí rotundo. Claro. O sea, no hay ningún tipo de debate. En el momento en el que tú por la mañana te vistes, o sea, ahí ya estás siendo creativo. Exactamente, estás siendo creativo. Pero es que luego vamos a nivel de tu creatividad y tu talento. Y yo pongo un ejemplo que es la diferencia que puede haber entre el cerebro humano y la inteligencia artificial. Un ser humano, fíjate lo potente de tu cerebro, ¿vale? Es capaz de cruzar una calle calculando la velocidad a la que vienen los 2 coches de un lado y 2 coches de otro. Son 4 coches que cada uno viene a una velocidad. Tú tienes que calcular tu velocidad a la que tienes que poder andar teniendo en cuenta la distancia hasta cruzar la calle y sabiendo perfectamente a qué ritmo tienes que ir para que no se produzca ningún tipo de colisión. La inercia. Y eso lo haces en un microsegundo. O sea, aparte de creativo, eres una persona hiper talentosa que tú le dices a una máquina que haga esto y, o sea, la máquina necesita décadas para así llegar a programarlo. Bueno, ahora ya obviamente ya lo hacen, ¿no? Pero nosotros somos capaces de hacer eso así. Y tenemos plasticidad en el cerebro se amolda, aprende con el paso de los años. Siempre nosotros que hablamos con muchísimos creativos y claro, gente de mucha relevancia en la industria de la creatividad, y todos te responden lo mismo, la creatividad claro que se puede aprender. Y claro, para aprender pues tiene que haber una cierta metodología, un mínimo de proceso, ¿no? Sí. Sí, no. Con respecto al tema de creatividad, la verdad que para mí poco debate también. Yo creo que dices, todos somos creativos, sí, ¿para qué? Pues cada uno para diferentes tipos de cosas, de cualidades. Sobre que para pensar fuera de la caja puede ser una técnica, o sea, que una técnica te guía para que tú... Sí, imagínate que te meten en una habitación, en una compañía, en una gran compañía, con 10 personas, a las que por el tamaño de la compañía desconoces, y te ponen a plantear que generes soluciones a un problema. No los conoces, te sientas, te presentas, ¿qué tal? Soy Manuel, Paco, Jaime, Antonio, Jonathan. Te sientas, empiezas a poner... ¿Jonathan? ¿Por qué Jonathan? Por el exotismo. No te metas para los fondos. Es muy exótico. Sabes llamarte Manolo y uno de repente diga yo Antonio y dice yo Jonathan. No, con el Zan, ¿no? Sí, pero, Jonathan. Sí, pero que se te ha ocurrido así es o como... Ian. ¿Pero con Z o...? No, Jonathan. Sí, con TH. Bueno, puede ser inglés o puede ser de Albacete. No, pero me ha encantado Jonathan. Y que a su padre le aquí. gustara Jonathan. ¿Y qué le pasa a Jonathan? Manolo, Juan y Jonathan están juntos en la Están sala. todos juntos y me empiezan a pensar, les proponen un reto. El reto es resolver un problema que tienen de la forma más creativa posible y aprovechando las capacidades de cada uno de ellos. Uno puede hacer o estar en el departamento de estadística, otro puede estar en el departamento de riesgos, otro puede estar en el departamento creativo, otro puede estar en el logístico, etcétera, ¿vale? Sin saber, ¿no? Un grupo de gente. Y los dejas pensando y buscas una solución, ¿vale? Buscas esa solución, empiezas a prototiparla, luego la testas y ves que soluciona. Imagínate que si no lo hicieses de forma anónima, entraran Jonathan, que es el director de logística, Antonio, que es el creativo, Juan, que es el CEO de la compañía. La relación que se establece en ese momento es completamente diferente y el resultado va a ser completamente diferente por los miedos que tiene la gente de alguna manera a representarse o a exponerse delante de determinadas personas o de determinados cargos, ¿sabes? Y el miedo a
pensar que lo que están diciendo es una tontería, que al CEO no le puede gustar, que eso puede producir su despido, que los miedos que tengan, ¿no? Las competencias, etcétera. Simplemente con anonimizar la reunión, ¿sabes? Como hemos propuesto, ¿no? Fíjate, es una técnica para pensar fuera de la caja, para que dé un buen resultado creativo, pero es que además es una técnica que evita la etiqueta. O sea, hemos juntado todo, lo has hecho perfecto. Hombre, simplemente lo que pero una cosa, era poner un ejemplo que ejemplifique el que ese tipo de metodologías ayudan. Al CEO sí le... Bueno, si no conoces a tu CEO. No, es broma, es broma. Y yo estoy de acuerdo, y precisamente por eso, y hablaremos de ello en otro episodio sobre liderazgo y nuevos modelos de liderazgo en las compañías, surge la compañía holística, ¿no? No hay jerarquías y hay determinados proyectos para los que se genera una estructura concreta que no tiene por qué ser la misma que para el proyecto de al lado, ¿no? Y van variando un poco los roles. Esa es un poco la respuesta a día de hoy en algunas compañías a esto que plantea Pepe. ¿Tú, Natalia, crees que hemos hablado de pensar fuera de la caja en este podcast? ¿Suficiente? Yo creo que, bueno, suficiente. A ver, eso ya depende de la expectativa de la persona. No sé. Es que llevamos una hora hablando de pensar fuera de la caja. A mí se me ha pasado volando. Sí, pero no sé, yo siempre, que sepáis, cuando vamos acercándonos al final del podcast, yo digo, ¿habremos sido útiles para nuestra audiencia? Seguro que sí. Por suerte, lo compruebo siempre en el siguiente, que nos siguen escuchando, y digo, bueno, pues entonces sí que lo habremos ido. Claro. No nos podemos despedir sin empezar a hacer una ronda de preguntas aquí a nuestros dos invitados, uno colaborador y otro invitado, que nunca habían estado con nosotros todavía en los micrófonos, que han soñado hoy. Yo creo que es súper interesante. Y voy con Pepe por si acaso me dice que no, para que me diga alguno de su competencia. ¿Pepe? No lo recuerdo, sinceramente. ¿No lo recuerdas? No recuerdo qué he soñado hoy, tío. No recuerdo qué he soñado hoy. Pues sabes lo que te toca, ¿no? ¿Hablar bien de mi competencia? Sí, pero tienes que decirme el nombre y algo bueno de tu competencia. De cóctel, creo que fueron pioneros en cambiar la percepción o empezar a entender las necesidades del mercado y de los anunciantes y de las compañías. Y creo que han ayudado a que el mercado sea más ancho, a que se empezara a hablar más de usabilidad, no solamente de diseño, se empezara a hablar de investigación, de necesidades centradas en las personas, se empezara a hablar de otro tipo de herramientas como pues, el SEO, el SEM, o sea, se empezaron a hablar de determinadas cosas que antes prácticamente no existían, ¿no? Entonces yo creo que han sido pioneros y han ayudado a que todos los demás fuéramos un poquito detrás, viéramos esa oportunidad, ese nicho también y construyéramos sobre una base o sobre un espejo sobre el que mirar, entender y luego empezar cada uno a personalizar y a desarrollar su proyecto de forma más personal. O sea, qué bonito escuchar a alguien hablando bien de su competencia. Pues sí. Rodra, ¿qué has soñado tú hoy? Yo he soñado algo, es increíble. ¿Por qué es increíble? ¿No suele soñar? Porque no me suelo acordar. O sea, tú sabes que tengo muchos niños últimamente, entonces duermo poco, ¿sabes? Así que mis sueños son como muy intermitentes. Sí. Y yo lo de la fase REM es como que me lo cortan enseguida, ¿sabes? Claro. O sea, no sé, dicen que dura muy poco, pero claro, es que en ese intervalo tengo muchas posibilidades. Dura 20 minutos. De que me despierten. Y un par de veces. Ya. Puede ocurrir, ¿sabes? Bien, entonces, ¿qué has soñado hoy? Entonces hoy he soñado... O sea, es totalmente random, ¿sabes? Podéis pensar que tengo algún tipo de es la audiencia, de problema. la audiencia juzga. No pasa nada, ¿sabes? Me da igual, pero voy a ser totalmente sincero, ¿sabes? Yo he soñado que un señor muy gordo con bigote, pero absurdamente como beso, como una figura de botero, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, como muy prieto él, ¿sabes? Vale. Y con sombrero y tal. Entonces yo le compraba una plaza de moto a este señor. Sí. Y no me dejaba ponerle 2 cadenas. Porque yo quería poner 2 cadenas a la moto, 2 candados. Sí. No sé por qué. ¿Vale? Y él me decía que no, por temas de seguros y no sé qué, ¿sabes? Entonces teníamos una discusión complicada, o sea, me está empezando a cabrear de verdad. Vale, entonces, para que me quede claro, Rodra. No sé lo que puede significar, eso te lo dejo aquí. Has soñado con un señor muy gordo con bigote que te alquilaba una plaza. Y sombrero. Sí. No me la alquilaba, se la compraba. Se la comprabas. Entonces yo llegaba y decía, pero ya es tuya. Tal. Entonces, ¿por qué la vas a poder poner tú? Claro, pues eso, efectivamente, ¿ves? Estás conmigo. Pues porque era un sueño. Estás fantasía, qué maravilla. Vale, estás conmigo. Este momento es absolutamente maravilloso. Brutal, ¿Qué significa brutal. eso? Venga, vamos a interpretarlo. Lo dejamos. Juro que es absolutamente cierto, o sea, que lo dejo a interpretación. Yo quiero que sepas que estás en un
sitio blanco completamente. Nosotros nunca te vamos a juzgar los sueños. Pues ese que estoy Es la mal. audiencia desde su casa, corriendo, en el gimnasio o donde sea, escuchando este podcast, la que ahora mismo estará flipando con tu sueño y Ya. estará intentando descifrarlo y pensar qué hay detrás de Rodra o dentro de Rodra, ¿no? Bueno, todo vuestro, el momento. Qué maravilloso el mundo de los sueños. Un día deberíamos hacer un podcast sobre el sueño. Buf, y sueños y confinamiento, eso es una mezcla Wow, muy brutal. brutal. El que Sí. los haya apuntado durante ese periodo, Muy bueno. eso ha sido muy bueno de analizar, sí. Eso también, ¿eh? Hubo mucha gente que decía, yo estoy apuntando mi bitácora, mi diario, no sé cuánto está, luego dejamos de hacerlo. La gente es que es muy productiva. Cuando haces psicoterapia psicoanalítica, básicamente el mundo de los sueños es lo que más información da el terapeuta para poder ayudarte y para que puedas ser capaz de entender de dónde vienes y un poco hacia dónde vas. Ujú. O sea que son tremendamente importantes los sueños. Tremendamente amigos. importantes. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Ok. Espero que... Quiero un segundito. ¿Qué quieres? Quiero daros la enhorabuena, tío. Ay, Sí, Dios. Ojo, ¿eh? Yo no sé si lo hace mucha gente o no lo hace mucha gente, me la Muchas suda. gracias, Pero la verdad me parece que el trabajo que hacéis es espectacular. Sois gente súper emprendedora, súper rigurosa. Hacéis un trabajo y un esfuerzo brutal en el entorno en el que estamos. Tenéis un mérito increíble, lo preparáis todo súper bien, con muchísima ilusión, con muchísimo cariño, y la verdad es que soy muy, muy, muy fan vuestro, ya lo sabéis, declarado, y lo digo, lo vuelvo a decir públicamente, me parecéis la hostia, os deseo lo mejor y ojalá desde mi operación podamos contribuir en lo posible a que os siga yendo súper bien y sigáis haciendo las cosas así de bien, pues me parecéis un ejemplo. Muchísimas gracias, Pepe. Voy a llorar. Gracias. Vaya cierre, ¿no? Vaya cierre, lo dejamos aquí, lo dicho. Espero que lo hayáis pasado bien. Nosotros ya no tenemos muchas más palabras que decir. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.